Bueno, pues decíamos que teníamos un invitado sorpresa y muchos también lo conocéis. Es el padre Custodio Ballester, sacerdote de aquí de Barcelona, muy querido, valiente, sacerdote pro vida. Bueno, podría decir también muchas cosas buenas de él. Y que además pues, nos ha sorprendido pues, con la publicación de este libro, un libro curioso, interesante, que toca un tema. Pues habéis leído alguna entrevista con él, la que ha publicado unas webs en Infocatólica, pues ya se ve que aunque pueda parecer un tema remoto, sin embargo tiene interés para nuestro tiempo también. Y sin más, le cedo la palabra al padre Custodio de la Iglesia. Como decía aquel escritor, yo he venido aquí a presentar mi libro. Bueno, pues mira, en una presentación de un libro no se trata de explicar su contenido, se trata de que lo adquiráis y podéis leerlo. Más bien se trataría de cuál es la trayectoria, la historia que me ha llevado pues, a escribir este libro. Ya desde pequeño, allá en Benicarló, en casa de mis abuelos, desde la escollera del puerto de Benicarló veía a lo lejos el castillo y decía, ¿qué es eso? Y me decían, es el castillo del Papa Luna. ¿Quién era Papa Luna? De un papa muy viejecito que estaba allí, estaba abandonado, pero aquí todos le querían. Y luego me sorprendió, me llamó mucho la atención entrar en la capilla pontificia del castillo y ver aquella placa que regalaron los estudiantes de la Universidad de Zaragoza en el 500 aniversario de la muerte del Papa, que decía lo siguiente: Aragón os pide que roguéis a Dios por Benedicto, Papa XIII, Pedro de Luna, el gran aragonés, de vida limpia, austera, generosa, sacrificada por una idea del deber. El juicio final descubrirá los misterios de la historia. En él nos salve Jesucristo y Santa María su madre. Luego ya cuando hice la teología y acabé la licenciatura, pensé que podría hacer un estudio de cuál era el pensamiento teológico del Papa Luna, el pensamiento teológico que ella tenía de la Iglesia, cómo era su fe, cuáles eran las motivaciones que le llevaron a defender su legitimidad hasta el último momento, en un momento tan difícil. Y entonces quise presentarlo en la Facultad de Teología de Cataluña. Y entonces, sí, al principio sí, el obispo que ahora es de Tarragona, que era el decano, Monseñor Planellas, me acogió muy bien. Se prestó él a dirigir la tesis, pero claro, lo hicieron obispo y ya fui ahí con la tesis, todo eran problemas. Aquí no hay ningún especialista, tendrías que buscar a alguien, tendrías que mirar. Entonces encontré uno en Valencia, hablé con él. Todo bien, sí, podemos hacerlo. Se lo digo al decano de aquí, mire, que he encontrado a fulano en Valencia, en la Facultad San Vicente Ferrer. Lo vuelvo a llamar y todo eran problemas. Y aquí verdaderamente pasa algo. Luego también hasta el obispo auxiliar, que es doctor en historia de la Iglesia, me dijo, bueno, piensa que este tema es muy difícil porque hablar del pensamiento del Papa Luna, bueno, pero si te pones en si realmente era el Papa, no era el Papa, esto es un tema muy difícil, ¿eh? Ya está decidido que él no era el Papa y que era el que estaba en Roma. Si tú te metes en ese tema puedes hacerlo, pero tienes que pensarlo muy bien y tal. Bueno, al final ya lo hicieron obispo auxiliar, me quedé más solo que la una y me enteré de que en Peñíscola había un simposio internacional para celebrar el 600 aniversario de la muerte del Papa Luna, que fue en 1423. El año 23 se hicieron ese congreso.
Y entonces había un elenco de profesores, de especialistas en esta época de la historia, siglo XIV, XV, y estaba el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Civil. Y entonces pude hablar con él y dice, mire, tengo en perspectiva hacer una tesis que allí en Barcelona no les interesa realmente mucho. Es la legitimidad de Benedicto XIII. Dice, oye, ven a Zaragoza, que aquí nos interesa. Porque vale la pena que, para recuperar la legitimidad de un papa declarado réprobo por real decreto en un concilio en Constanza en 1417 que acabaron el cisma de mala manera, pasando por encima de todas las leyes de la Iglesia, vale la pena que haya un proyecto académico que avale la legitimidad de Benedicto XIII. Bueno, y una vez este prolegómeno, sabéis que en 1378, un año antes, el Papa Gregorio XI vuelve de Aviñón. Los papas habían estado en Aviñón desde 1305. En Roma había muerto el Papa y habían elegido al obispo de Aviñón, al obispo de Lyon, que una vez elegido, ya no volvió a Roma, porque Roma era la ciudad sin ley. Las grandes familias se mataban entre ellos, los Visconti, los Colonna, bueno, en fin, decía, aquello era un follón. Entonces se quedan los papas en Aviñón durante más de 80 años, se quedan allí. Y claro, están bajo el poder del rey de Francia. Al volver Gregorio XI, porque Santa Catalina de Siena lo pone de la espalda a la pared y le dice, pórtese como un hombre y vuelva a Roma a morir allí, que es donde tiene que estar. Al hombre le coge vergüenza torera y vuelve a Roma. Al año muere. Bueno, al morir, ya sabéis que muere el Papa y hay una novena de misas. 9 días diciendo misa en sufragio. Durante esos 9 días, las autoridades romanas presionan a los 23 cardenales que van a elegir al Papa. 23. Y sudaron tinta para elegir al Papa. Imaginaros ahora con 138 lo que va a pasar. Pero en fin, las autoridades romanas presionan a los cardenales electores para que elijan un Papa romano o al menos italiano. Bueno, hombre, claro, diplomacia, hablan con uno con otro, pero ya cuando llega el momento del cónclave, que tienen que entrar en el Palacio Apostólico, atravesando la plaza, encuentran una masa romana de un populacho romano con antorchas y armado, que empieza ya a maltratarles de palabra y de obra y les dicen, por los clavos de Cristo, o elegís un papa romano o italiano, o os mataremos a todos. Y aquello es un tumulto terrible entre los cardenales, la gente gritando fuera. ¿De qué tenían miedo? De que si elegían un papa que no fuera italiano, se volviera Aviñón. Y en Roma, antes y ahora, viven del papa. ¿Qué es Roma sin el papa? Nada, ya lo sabían entonces ellos. Necesitaban al papa para poder vivir de lo que significa tener el papa en Roma. Bueno, pues en medio de ese gran tumulto, de esa gran batalla campal, la gente gritando fuera, entran en el Palacio Apostólico, están metidos en el cónclave, hay un cardenal en la puerta y dice, por favor, decidid pronto, elegid uno que nos van a matar. Bueno, ¿a quién elegimos? ¿A quién elegimos? Pues elijamos a un curial, no es cardenal, Bartolomé Prignano, obispo de Bari, elijámoslo a él, a ver si salimos de ese atolladero. Uno que es italiano, pero a la vez es súbdito del rey de Francia. A ver si aquí hacemos esa carambola que les gusta hacer a ellos, en el Vaticano, a ver si sale bien. Bueno, pues eligen a este. Y resulta que es un energúmeno, que la lía bien odiar, que odia a todos los cardenales que lo tenían como un curial desgraciado. Ahora que es papa, los maltrata, los vapulea. Y entre que Urbano VI, que es el que elige al arzobispo de Bari, no tiene ninguna mano izquierda, y ellos que tienen la conciencia de que aquel cónclave es absolutamente inválido porque eligieron a este bajo amenaza de muerte, el San Vicente Ferrer llegó a decir que no hubieran elegido nunca a ese papa si no hubiera habido esa presión. Entonces huyen de Roma, se van a Agnani, declaran nulo el cónclave y luego en Fondi eligen un nuevo papa habiendo excomulgado al primero. Urbano VI, los cardenales electores lo excomulgan y ellos eligen un nuevo papa, que es el cardenal Roberto de Ginebra, Clemente VII, un papa en Aviñón
y un papa en Roma, el sucesor de Clemente VII, será finalmente en 1394 el cardenal de Aragón, don Pedro Martínez de Luna y Pérez de Cótur. Este es el sucesor. Y es un sucesor que en la elección les hace firmar a todos un papel por el cual el que salga elegido luchará por la unidad de la Iglesia con todos los medios, hasta también con la abdicación. Bueno, el cardenal Pedro de Luna dice, eso no tiene ninguna validez. Un papa no podemos elegir a nadie con una condición previa, que eso luego se estipula en las normas del cónclave, pero en aquel momento no la habían, y con una condición previa entraron en el cónclave y eligieron al Papa Luna, Benedicto XIII. Su pontificado fue bastante largo, hasta 1423. Hubieron unas vicisitudes terribles. Fue sitiado en Aviñón. Luego, gracias a la acción de Martín el Humano, pudo escapar al asedio y acercarse a Roma con una flotilla de galeras para intentar hablar con el Papa de Roma y llegar a un acuerdo de unidad. No lo consiguieron. Finalmente, los cardenales de una y otra obediencia se